Esta catequesis fue recibida el 17 de diciembre de 1980 por San Juan Pablo II. Teología del cuerpo. La carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne. Hoy queremos profundizar en estas palabras de San Pablo tomadas de la Carta de los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 17. La semana pasada usamos estas palabras para terminar nuestras reflexiones sobre el tema del justo significado de la pureza. Pablo piensa en la tensión que existe en el interior del hombre, precisamente en su corazón. No se trata aquí solamente del cuerpo, de la materia y del espíritu, del alma, como de dos componentes antropológicos esencialmente diversos, que constituyen desde el principio la esencia misma del hombre. Más bien, se presupone esa disposición de fuerzas que se forman en el hombre con el pecado original y de las que participa todo hombre histórico. En esta disposición que se forma en el interior del hombre, el cuerpo se contrapone al espíritu y fácilmente domina sobre él. En esta catequesis número 51, recibimos 4 notas. En este punto, San Juan Pablo II hace la introducción a la primera nota, remitiéndonos a una fuente de R.E.O. White. El texto está en inglés. Nos dice lo siguiente. Paul never, like the Greeks, identified sinful flesh with the physical body. Flesh, then, in Paul, is not to be identified with sex or with the physical body. It's closer to the Hebrew thought of the physical personality, the self including physical and physical elements as vehicle of the outward life and the lower level of experience. It is man in his humanness, with all the limitations, moral weakness, vulnerability, creatureliness, and mortality, which being human implies. Man is vulnerable both to evil and to God. He is a vehicle, a channel, a dwelling place, a temple, a battlefield. Paul uses each metaphor for good and evil. We shall possess, indwell, master him, whether sin, evil, the spirit that now worketh in the children of disobedience, or Christ, the Holy Spirit, faith, grace, it is for each man to choose. That he can so choose brings to view the other side of Paul's conception of human nature, man's conscience and the human spirit. Retomemos después de estas breves palabras la catequesis nuevamente, en las que nos dice: la terminología paulina, sin embargo, significa algo más. Aquí el predominio de la carne parece coincidir casi con la que, según la terminología de San Juan, es la triple concupiscencia que viene del mundo. La carne, en el lenguaje de las cartas de San Pablo, indica no solo al hombre exterior, sino también al hombre interiormente sometido al mundo. Aquí nuestras siguientes 2 notas. En la segunda nos dice que la interpretación de la palabra griega sarx o carne en las cartas de San Pablo depende del contexto de la carta. En la carta a los Gálatas, por ejemplo, se puede especificar al menos 2 significados distintos de sarx. Al escribir a los Gálatas, Pablo combatía contra 2 peligros que amenazaban a la joven comunidad cristiana. Por una parte, los convertidos del judaísmo intentaban convencer a los convertidos del paganismo para que aceptaran la circuncisión, que era obligatoria en el judaísmo. Pablo les echa en cara que se glorían de la carne, esto es, de poner la esperanza en la circuncisión de la carne.
carne en este contexto de Gálatas 3 del 1 al 5, también en el versículo 12 o del capítulo 6 del 12 al 18. Significa, por lo tanto, circuncisión, como símbolo de una nueva sumisión a las leyes del judaísmo. El segundo peligro en la joven iglesia gálata provenía del influjo de los neumáticos, los cuales entendían la obra del Espíritu Santo más bien como divinización del hombre que como potencia operante en sentido ético. Esto los llevaba a infravalorar los principios morales. Al escribirles, Pablo llama carne a todo lo que acerca al hombre al objeto de la concupiscencia y le halaga con la promesa seductora de una vida aparentemente más plena. Confrontemos Gálatas 5, versículo 13 o Gálatas 6, 10. La sarx, pues, se gloría igualmente de la ley como de su infracción, y en ambos casos promete lo que no puede mantener. Pablo distingue explícitamente entre el objeto de la acción y la sarx. El centro de la decisión no está en la carne. Andad en el espíritu y no deseéis satisfacción a la concupiscencia de la carne. Gálatas 5:16. El hombre cae en la esclavitud de la carne cuando se confía a la carne y a lo que ella promete, en el sentido de la ley o de la infracción de la ley. Esto dicho, tomemos ahora en consideración la nota número 3, que dice: Pablo subraya en sus cartas el carácter dramático de lo que se desarrolla en el mundo, puesto que los hombres, por su culpa, han olvidado a Dios. Por esto los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza. Romanos 1:24. De la que proviene también todo el desorden moral que deforma tanto la vida sexual, Romanos 1:24-27, como el funcionamiento de la vida social y económica, Romanos 1:29-32, e incluso cultural. Efectivamente, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. Romanos 1:32. Desde el momento en que a causa de un solo hombre entró el pecado en el mundo, Romanos 5:12, el Dios de este mundo cegó su inteligencia incrédula para que no brille en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4:4. Y por esto también, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, de los que en su injusticia aprisionan la verdad con la injusticia. Romanos 1:18. Por esto, el continuo anhelar de las criaturas ansía la manifestación de los hijos de Dios, con la esperanza de que también ellas serán liberadas de la servidumbre de la corrupción, para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:19-21. Esa libertad para los que Cristo nos ha hecho libres. Gálatas 5:1. El concepto de mundo en San Juan tiene diversos significados. En su carta primera, el mundo es el lugar donde se manifiesta la triple concupiscencia. Primera de Juan 2:15-16. Y donde los falsos profetas y los adversarios de Cristo tratan de seducir a los fieles, pero los cristianos vencen al mundo gracias a su fe. Efectivamente, el mundo pasa junto con sus concupiscencias, y el que realiza la voluntad de Dios vive eternamente. Primera de Juan 2:17. Recomiendo revisar fielmente las bibliografías de estas dos notas. Continuemos entonces con el texto de la catequesis. Nos venían diciendo que la carne, en el lenguaje de las cartas de San Pablo, indica no solamente al hombre exterior, sino también al hombre interiormente sometido al mundo. En cierto sentido, cerrado en el ámbito de estos valores que solo pertenecen al mundo, y de esos fines que es capaz de imponer al hombre. Valores, por tanto, a los que el hombre, en cuanto carne, es precisamente sensible. Así, el lenguaje de Pablo parece enlazarse
con los contenidos esenciales de Juan, y el lenguaje de ambos denota lo que se define por diversos términos de la ética y de la antropología contemporáneos, como por ejemplo autarquía humanística, secularismo o también con un significado general, sensualismo. El hombre que vive según la carne es el hombre dispuesto solamente a lo que viene del mundo. Es el hombre de los sentidos, el hombre de la triple concupiscencia. Lo confirman sus acciones, como diremos dentro de poco. Este hombre vive casi en el polo opuesto respecto a lo que quiere el Espíritu. El Espíritu de Dios quiere una realidad diversa de la que quiere la carne. Desea una realidad diversa de la que desea la carne, y esto ya en el interior del hombre, ya en la fuente interior de las aspiraciones y de las acciones del hombre, de manera que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5:17. Pablo expresa esto de modo todavía más explícito al escribir en otro lugar del mal que hace, aunque no lo quiera, y de la imposibilidad, o más bien de la posibilidad limitada de realizar el bien que quiere. Romanos 7:19. Sin entrar en los problemas de una exégesis pormenorizada de este texto, se podría decir que la tensión entre la carne y el espíritu es ante todo inmanente. Aun cuando no se reduce a este nivel, se manifiesta en su corazón como un combate entre el bien y el mal. Ese deseo del que habla Cristo en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, 27, 28, aunque sea un acto interior, sigue siendo ciertamente, según el lenguaje paulino, una manifestación de la vida según la carne. Al mismo tiempo, ese deseo nos permite comprobar cómo en el interior del hombre la vida según la carne se opone a la vida según el espíritu, y cómo esta última, en la situación actual del hombre, dado su estado pecaminoso hereditario, está constantemente expuesta a la debilidad e insuficiencia de la primera, a la que cede con frecuencia, si no se refuerza en el interior para hacer precisamente lo que quiere el espíritu. Podemos deducir de ello que las palabras de Pablo, que tratan de la vida según la carne y según el espíritu, son al mismo tiempo una síntesis y un programa, y es preciso entenderlas en esta clave. Encontramos la misma contraposición de la vida según la carne y la vida según el espíritu en la carta a los Romanos. También aquí, como por lo demás en la carta de las Gálatas, esa contraposición se coloca en el contexto de la doctrina paulina acerca de la justificación mediante la fe, es decir, mediante la potencia de Cristo mismo que obra en el interior del hombre, por medio del Espíritu Santo. En este contexto, Pablo lleva a esa contraposición a sus últimas consecuencias, cuando escribe: los que son según la carne sienten las cosas carnales, los que son según el Espíritu sienten las cosas espirituales, porque el apetito de la carne es muerte, pero el apetito del Espíritu es vida y paz. Por lo cual, el apetito de la carne es enemistad con Dios, y no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si no es que de verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si algo no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Cristo. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Romanos 5:10. Se ve con claridad los horizontes que Pablo delinea en este texto. Él se remonta al principio, es decir, en este caso, al primer pecado del que tomó origen la vida según la carne, y que creó en el hombre la herencia de una predisposición a vivir únicamente semejante vida, juntamente con la herencia de la muerte. Al mismo tiempo, Pablo presenta la victoria final sobre el pecado y sobre la muerte, de la que es signo y anuncio la resurrección de Cristo. Dice, Romanos 8:11, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos,
dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Y en esta perspectiva escatológica, San Pablo pone de relieve la justificación en Cristo, destinada ya en el hombre histórico, a todo hombre de ayer, de hoy y de mañana, de la historia del mundo y también de la historia de la salvación. Justificación que es esencial para el hombre interior y está destinada precisamente a este corazón, al que Cristo se ha referido, hablando de la pureza y de la impureza, en sentido moral. Esta justificación por la fe no constituye simplemente una dimensión del plan divino de la salvación y de la santificación del hombre, sino que es, según San Pablo, una auténtica fuerza que actúa en el hombre y que se revela y afirma en sus acciones. He aquí de nuevo la palabra de la carta a los Gálatas. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras como estas. Gálatas 5, 19, 21. Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. En la doctrina paulina, la vida según la carne se opone a la vida según el Espíritu. No solo en el interior del hombre, en su corazón, sino como se ve, encuentra un amplio y diferenciado campo para traducirse en obras. Pablo habla, por un lado, de las obras que nacen de la carne. Se podría decir de las obras en las que se manifiesta el hombre que vive según la carne. Y por otro, del fruto del Espíritu, esto es, de las acciones, de los modos de comportarse, de las virtudes, en las que se manifiesta el hombre que vive según el Espíritu. Qué buen momento para introducirnos la cuarta nota de esta catequesis, en donde San Juan Pablo II nos hace la siguiente referencia al libro de Schiller. Los exégetas hacen observar que, aunque a veces para Pablo el concepto de fruto se aplica también a las obras de la carne, por ejemplo, Romanos 6, 21, Romanos 7, 5, sin embargo, el fruto del Espíritu jamás se llama obra. En efecto, para Pablo las obras son los actos propios del hombre, o aquello en lo que Israel pone sin razón la esperanza, de los que él responderá ante Dios. Pablo evita también el término virtud, arete. Se encuentra una sola vez con sentido muy general en Filipenses 4:8. En el mundo griego esta palabra tenía un significado demasiado antropocéntrico. Especialmente los estoicos ponían de relieve la autosuficiencia o autarquía de la virtud. En cambio, el término fruto del Espíritu subraya la acción de Dios en el hombre. Este fruto crece en él como el don de una vida, cuyo único autor es Dios. El hombre puede a lo sumo favorecer las condiciones adecuadas para que el fruto pueda crecer y madurar. El fruto del Espíritu en forma singular corresponde de algún modo a la justicia del Antiguo Testamento, que abarca el conjunto de la vida conforme a la voluntad de Dios. Corresponde también a la virtud de los estoicos, en cierto sentido, que era indivisible. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 5, 9, que dice: el fruto de la luz es toda bondad, justicia y verdad. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, el fruto del Espíritu es diferente, tanto de la justicia como de la virtud, porque Él, en todas sus manifestaciones y diferenciaciones que se ven en los catálogos de las virtudes, contiene el efecto de la acción del Espíritu, que en la Iglesia es fundamento y realización de la vida del cristiano. Regresemos después de concluida esta cuarta nota al texto nuevamente, que nos venía diciendo que Pablo habla, por un lado, de las obras que nacen de la carne. Se podría decir de las obras en las que se manifiesta el hombre que vive según la carne, y por otra las del fruto del Espíritu,
esto es, las acciones de los modos de comportarse de las virtudes en las que se manifiesta el hombre que vive según el Espíritu. Mientras en el primer caso nos encontramos con el hombre abandonado a la triple concupiscencia de la que dice Juan que viene del mundo, en el segundo caso nos hallamos frente a lo que ya antes hemos llamado el etos de la redención. Ahora solo estamos en disposición de esclarecer plenamente la naturaleza y la estructura de ese etos. Se manifiesta y se afirma a través de lo que en el hombre, en todo su obrar, en las acciones y en el comportamiento, es fruto del dominio sobre la triple concupiscencia, de la carne, de los ojos y de la soberbia de la vida. De todo eso de lo que puede ser justamente acusado el corazón humano y de lo que puede ser continuamente sospechosos el hombre y su interioridad. Si el dominio en la esfera del etos se manifiesta y se realiza como amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, como leemos en la carta a los Gálatas, entonces detrás de cada una de estas realizaciones, de estos comportamientos, de estas virtudes morales, hay una opción específica, es decir, un esfuerzo de la voluntad, fruto del espíritu humano, penetrado por el Espíritu de Dios, que se manifiesta en las elecciones del bien. Hablando con lenguaje de Pablo, Gálatas 5:17, el espíritu tiene tendencias contrarias a la carne, y en estos deseos suyos se demuestra más fuerte que la carne y que los deseos que engendra la triple concupiscencia. En esta lucha entre el bien y el mal, el hombre se demuestra más fuerte gracias a la potencia del Espíritu Santo, que actuando dentro de sí hace realmente que sus deseos fructifiquen en bien. Por tanto, estas son no solo y no tanto obras del hombre cuanto fruto, esto es efecto de la acción del Espíritu en el hombre. Y por eso Pablo habla del fruto del Espíritu, entendiendo esta palabra con mayúscula, sin penetrar en las estructuras de la interioridad humana mediante sutiles diferenciaciones que nos suministra la teología sistemática, especialmente a partir de Tomás de Aquino. Nos limitamos a la exposición sintética de la doctrina bíblica, que nos permite comprender de manera esencial y suficiente la distinción y contraposición de la carne y del espíritu. Hemos observado que entre los frutos del espíritu el apóstol pone también el dominio de sí. Es necesario no olvidarlo, porque en las reflexiones siguientes reanudaremos este tema, para tratarlo de modo más detallado. Hasta aquí llega la catequesis número 51 de San Juan Pablo II. Catequesis que hemos recibido el 17 de diciembre de 1980 y que configuran la catequesis número 51 de la Teología del Cuerpo.